Haroldo Sánchez, sin reservas. Como siempre, gracias por su sintonía. Me acompaña la doctora María Alejandra Méxicos Perdomo, juez de paz y magistrada civil en Montevideo. Actualmente es magistrada civil, pero ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Cuenta con una amplia formación en materia penal y una extensa experiencia en Derecho Civil, Penal y Laboral. Ella impartió clases en la Escuela de la Magistratura de Río Grande del Sur como parte de un intercambio judicial y además participó en el programa El País Federal en la Fundación Universitaria del Río de la Plata, Argentina. El Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala la invitó al Congreso Redes Criminales, Redes Cibernéticas y Corrupción, y ese es el motivo que yo haya decidido que nos acompañe acá en este programa. Doctora, gracias por darse su tiempo y venir a este programa. Gracias a ustedes. Este tema de lo cibernético relativamente es algo nuevo. ¿De qué manera tenemos que enfrentar una situación como esta? Bueno, primero prevención. Internet nos gobierna. Desde el uso de las redes sociales, cada vez hay más gente que utiliza redes para comunicarse, desde con parientes, amigos, tomar contacto con otras personas, hasta buscar pareja. O sea, las redes gobiernan el mundo en este momento. Entonces, lo que es importante es concientizarnos para lograr no ser sujetos pasivos de la ciberdelincuencia. Entonces, prevención, concientización y tratar de estar cuidados y en alerta a los tips que pueden conducirnos a ser sujetos de abuso, ¿no? Hay muchísimos delitos informáticos que son clave. El delito de grooming, que es un delito sexual entre un adulto con el fin de manipular a un menor para obtener imágenes eróticas o pornográficas de él, lo va a llevar al chantaje emocional, porque va a empezar a tomar contacto en una fase de amistad con el menor, con un perfil que generalmente es falso, utiliza un perfil de otro menor para que el menor tome confianza. Ese menor entonces piensa que está hablando con otro menor, le cuenta sus cosas. Ahí empieza ese adulto a preguntarle sobre sus preferencias, sobre sus contactos personales, sobre qué colegio va, sobre su vida. El menor le entra a contar. Entonces, luego se consolida la relación cuando ese adulto le pide al menor que le envíe material, por ejemplo, pornográfico, que puede ser de diversos tipos, desde que se filme por la webcam, desde que envíe fotografías desnudo, desde que utilice algún acto, ya sea de naturaleza también de fuerte contenido erótico, como ya dije, y el mayor con esa información empieza a recopilarla y luego puede producirse el chantaje, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando el niño no quiere seguir enviando ese tipo de material? El groomer, que se lo define así al predador sexual, empieza a chantajearlo. Con toda la información que ya obtuvo, la empieza a divulgar en redes para hacerla pública, para la familia, para los amigos, para todo todo contenido empieza a ser viralizado. Entonces ahí genera un problema, ¿no? Porque tenemos que, primero, ese menor está solo frente a su ordenador. Los padres están cenando en la casa y el menor está en su dormitorio en la llamada cultura de la habitación. En la cultura de la habitación significa que ese menor, como ya dije, está solo y rodeado de telefonía, de netbook, de notebook, de internet, o sea, de las redes. Le proporcionamos todo al menor, pero no sabemos qué hace con ellas. Y los padres están tranquilos. El menor empieza a interactuar y si empieza a interactuar con un groomer, ese groomer a la vez interactuará con 100 menores más y empezará a sacar provecho de los que le reporten material. Entonces, ¿qué pasa? Es tanta vulneración a los derechos humanos, a los derechos del niño, a los derechos del adolescente, que tenemos que prevenir todo eso. Pero ¿cómo prevenimos?
porque no hay un virus, no es como un virus y no hay una vacuna contra el cibercrimen ni una vacuna contra el anti-grooming, y la forma como es charlando, hablando, yendo a escuelas, hablando con los padres, diciendo, uy, alerta. Los padres nos dicen, no, no me interesa la tecnología, mis hijos la usan, yo no la sé. Los padres tienen que saber que sus hijos son la tecnología, y la tecnología avanza y nos lleva con ella. Entonces, primero, concientización, como ya dije. Luego, prevención, hablar en escuelas, hablar con padres, hablar con maestros, que den charlas y expliquen que la navegación en Internet no es segura, que tenemos que abocarnos a una navegación segura en Internet y las redes, y tener mucho cuidado. Si un niño, y estar con alerta, porque si un niño empieza a mandar material pornográfico, enviar imágenes de sí mismo, ya ahí todo contenido que subió en la red ya no lo detenemos, ya está en la red, y ya ahí los padres nos han venido y nos han dicho, mi hija mandó un video teniendo fotos eróticas o fotos de sus genitales, ¿qué hacemos? Y lamentablemente la respuesta es decepcionante, le tenemos que decir que no se puede hacer nada. Ya el video subió, se viralizó, y ese niño va a tener que enfrentarse quizás a esa humillación con sus compañeros y con las demás personas. ¿Por qué? Porque quizás no prevenimos y no los educamos en el riesgo de las redes sociales. Las leyes. Las leyes. En América Latina, ¿qué país considera usted que ha dado pasos para castigar a este tipo de depredadores cibernéticos? Claro, el depredador cibernético se abusa de los menores curiosos. España es un país que ha tenido y tiene gran participación en lo que es leyes de grooming. El grooming en Argentina, que creo que para mí, dentro de mi capacitación, la he hecho en Argentina, tienen una fiscalía especial a cargo de fiscales especializados para delitos. Delitos de grooming, el año pasado se ingresaron más de 10.000 causas de delitos sobre grooming. Tiene un artículo en el Código Penal, que es el 131, y ese artículo ha sido modificado y penaliza con 25 años de prisión al que ejecutare y lograr ese contacto con el menor para solicitarle material pornográfico. Y además del material pornográfico, quizás después se puede dar casos de abuso sexual, violaciones, y llegar a delitos muy, muy, muy graves, empezando solo con una simple interacción vía red. Las redes sociales son uno de los inventos más grandes que el ser humano ha tenido en las últimas 5 décadas, digamos. Ya la comunicación cambió, hasta para nosotros los periodistas ahora entendemos que el derecho a informar ya no solo nos corresponde, sino usted en cualquier lugar con un teléfono celular puede mandar fotografías, textos, audios. O sea, el mundo cambió, pero ojo con los pequeños, porque los delitos cibernéticos entran a nuestra casa y si no estamos atentos, el resultado puede ser terrible. Vamos a hacer el primer enlace con los patrocinadores y regresamos en un momento con usted. Estamos a días para celebrar las fiestas de esta época que se debe de disfrutar en familia y compartir con los demás esa alegría. ¡Feliz Navidad! En su experiencia, ¿qué se puede hacer? Porque con los niños, sobre todo en esas edades de 10, 12 años que empiezan a descubrir un nuevo mundo, ¿cómo realmente prevenir? El problema empieza entre los niños de los 12 y los 17 años. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí sí, la seducción, uno ve la imagen de un niño, yo me pongo en ese lugar, ¿no? Veo que me está hablando un chico, un niño que es lindo, porque no van a poner fotos o perfiles de niños que son feos,
O sea, o que no son atractivos para el otro niño, ¿no? No tiene que ser una cosa de fealdad o no, pero sino algo que atraiga, ¿no? Que te llegue. Entonces empiezo a interactuar yo como groomer y empiezo a lograr a través de contacto que puede llevar meses, porque esto no es de un día. O sea, el groomer trabaja desde el anonimato y trabaja por tiempo. O sea, lleva meses, días, meses, logrando la confianza, porque ahí va, parte de la confianza, logro la confianza del menor. A través de que el menor piense que yo soy su amigo o amiga, porque también se ha dado en casos de varones, soy su amiga o amigo, en esa fase de amistad logro captar sus contactos, logro captar sus intereses, capto información que para mí es muy valiosa. Entonces, ese menor siente que tiene un amigo, como tú dices, llega a la casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Prender su ordenador y entrar a hablar con su amigo, el cual sabe todo de él, le cuenta cosas, él también le cuenta, y después, quizás de un tiempo prolongado, ese adulto le va a empezar a exigir. Primero competiciones suaves, o sea, de primera no va a decirle, tú muéstrame tal cosa o sácate la ropa. No, empezará competiciones suaves, muéstrame cómo te queda sin remera, qué linda que estás. Quizás si estamos hablando de que es una mujer a mujer, o sea, una niña a niña, le va a decir cómo te queda esto, cómo te queda lo otro. Y después hasta el encuentro, que ahí es el problema y la penalización, ¿no? Cuando se comete el delito. Si bien toda la parte preparatoria del groomer para la obtención de información, de datos y de captación de contactos, de vida, todo lo que saca de ese menor, luego él lo va a usar y va a crear, en un momento determinado, él va a pedirle a ese menor que se reúna con él. En ese momento es cuando puede pasar cualquier cosa. Ese menor, se ha dado casos de que viene alguien que dice, ay, yo soy el hermano. Uy, ¿cómo estás? Pero como sabe información de él, le dice, ay, tengo, han ido con perritos o con lo que sea. Y le dice, ay, yo soy el papá de Nahuel. ¿Tú sos el papá de Nahuel? Sí, yo soy el papá de Nahuel. Nahuel me dijo que viniera, que te lleve aquí al lado, porque tengo unas entradas para darte. O si no, ay, este es el perro, el perrito. Y le pregunta, ¿cómo está tu tía? ¿Cómo está tu abuela? ¿Cómo está tu mamá? Todo ese tipo de cosas que el menor le contó, quizás de que estuvieron enfermos o que tuvieron lo que sea. Y ahí entonces el menor dice, sí, es mi amigo, es el papá de mi amigo o el hermano. Entonces se va confiado con él. Y ahí, quién sabe a dónde termina, a dónde se va. Y ahí es cuando se produce, el delito, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Porque prevenir. Mire, sí, pero además... leyes fuertes. Sí, es que mire, yo estoy de acuerdo en la prevención, pero vuelvo a insistir, son niños. Son niños. Entonces, a usted le dice a un niño, no toques ahí, lo primero que va a hacer es tocar. Entonces, si estos adultos realmente no tienen un castigo real y verdadero, esto no va a terminar. Son depredadores muy fuertes. Son depredadores que desde el anonimato abusan de los menores. Entonces, eso es algo horrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, la ley. Los legisladores de los países tienen que tratar de llegar a tocar estos temas y poner en sus leyes penas fuertes, ¿no? Penas de alto impacto, ¿no? Que de esa forma, ahí va, como tú dices, no, si me llegan a encontrar, porque pueden encontrarlos, o sea, obvio, nada es en la vida echa la ley, echa la trampa, nada es, impune no queda nadie, o sea, quizás que esa es la forma más difícil, porque actúan desde el anonimato, pero cuando se produce el encuentro, quizás los menores tienen que grabar, o sea, capturar pantallas, grabar lo que están hablando, en todo caso, cuando se pueda producir una denuncia. Pero frente a esas denuncias tienen que ser castigadas con penas fuertes, penas de alto contenido, de alto impacto, y que puedan hacer rever al groomer. Pero eso es algo que está pasa, y no nos tenemos que enojar con las redes. ¿Usted sabe cómo funciona eso en Guatemala en relación a las leyes?
Y en Guatemala está la prevención y debe haber leyes que castigan y penalizan al delito de grooming. En España está penalizado, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Uruguay todavía no lo tenemos penalizado. Pero cuanto más penas, cuanto más legislación, cuanto más aunemos y los países sobre la ciberdelincuencia, ¿no? y se pongan de acuerdo en que hay que frenar este tipo de conductas abusivas, creo que vamos a estar más protegidos. Bueno, miren, este sí es un problema serio, sobre todo con los más pequeños, los jóvenes de Guatemala. Hemos informado de infinidad de casos donde menores han sido víctimas de estos delincuentes enfermos y seguirá ocurriendo. Esto es una situación nueva, pero hay que enfrentarla. No podemos seguir durmiendo mientras nuestros niños están en peligro. En el Ministerio Público hay una fiscalía que también está empezando a trabajar, se le ha dotado de instrumentos para que lo haga, pero ojo en casa, porque en casa empieza todo. Vamos con los patrocinadores y estamos de nuevo en un momento con ustedes. Se está hablando sobre que todas las redes sociales también sirven para la venta de prostitución, de todo eso que tiene que ver con pornografía infantil. ¿Existe algún tipo como de moneda? ¿Cómo se está manejando esto? En la parte oscura de la red es donde encontramos estos delitos, pero de cara, ¿no? O sea, yo ingreso con una IP, o la persona, obviamente, el delincuente va a ingresar con una IP, esa IP es dinámica. Yo puedo ingresar con una IP de Guatemala y terminar con una IP de Asia, y ahí me encuentro con lo que quiero. Puedo tener desde pornografía infantil, trata de menores, compra de niños, lavado de activos, o sea, todo se encuentra concentrado en esa deep web y se paga con moneda virtual, que es el Bitcoin. El Bitcoin es cotizable, ¿no? Un Bitcoin se cotiza hasta como si fuera una bolsa de valores y la gente utiliza su billetera virtual para poder ir pagando. Hay transacciones de muchísimo dinero en compras, va continuamente subiendo y bajando, es como si fuera una alza y una baja, ¿no? En lo que sea. Yo voy a contratar algo y bueno, me sale tantos Bitcoin y al ratito se disparó. Y así es todo el tiempo, dinámico, fluye. Esa es la moneda de Internet, es Bitcoin. A ver, esto parece que nos está desbordando a todos los países. ¿Hay alguna forma de unir a cada nación en el combate a todo esto? Bueno, capacitando. Este congreso, por ejemplo, es muy importante que en cuanto a la ciberdelincuencia y a la criminalidad. La gente de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, perdón, el señor Idonaldo Fuentes, con la directora de la Defensoría Pública, Nidia de Corsantes, han hecho esfuerzos y con grandes para tratar de lograr en este congreso que venga gente de México, de Costa Rica, de la América Latina y quizás el Caribe, para tratar de hablar. Entonces, de eso se trata. Hablando todos, podemos entendernos, podemos armonizar, tratar de sacar conclusiones, y de esas conclusiones quizás poder expandirlas o mostrárselas a la gente para que entiendan de qué se trata esto, porque es muy difícil hablar de lo que no sabemos, ¿no? La gente, es como tú dices, están en pañales, o sea, pero todos estamos un poquito, es día a día aprender. Por eso este tipo de congresos son muy importantes, porque no solo capacitan a quien va a dar la conferencia, sino a todos los que intervienen y después a través de ello a todos los demás, ¿no? Porque hoy, yo estando aquí, estoy hablando porque por ellos estoy aquí. Y gracias a ti estoy aquí y estoy mostrando lo que yo sé, que es aprendizaje puro y que estoy en continuo aprendiendo todos los días, porque esto es día a día. Internet avanza día a día, nos desborda día a día y cada vez hay más y más y más. Esto no es de
vaya a terminar, ¿no? Estamos en las redes sociales, se difuminan, ¿no? Avanzan y nos avasallan. Doctora, ¿en qué momento empezó usted a interesarse en este tema y por qué? Yo empecé a interesarme en este tema cuando fui a Fiscalía de la Cava en Buenos Aires, año 2011, y empecé a escuchar casos, ¿no?, de grooming. Y dije, uy, ¿esto qué pasa? ¿Cómo se previene, no? Y estaban hablando los fiscales y habían dicho que era un tema que recién comenzaba, mostraban casos, estaban todos tratando de armonizar, ¿no?, de ponerse de acuerdo de cómo prevenir, y habían hecho una campaña de concientización a través de los liceos, colegios, escuelas, para tratar de ir al niño, ¿no?, de 12 a 17 años, de que entienda qué es lo que está pasando. De ahí en más, concurrí a las capacitaciones ahí en Unidos por la Justicia, que da también la Fiscalía de Argentina, y que ellos para mí son, la doctora Dupuy, Daniela Dupuy, es alguien que creo que tiene, a mi entender, la mayor experiencia y el mayor trato con los delincuentes, porque es la fiscal especializada en delitos cibernéticos, y bueno, y nos ha capacitado a todos los que nos interesamos por este tema, y realmente podemos de esa forma concurrir a un evento como este, en el cual trata, ¿no?, la defensa pública en lo penal, trata de que la gente se prevenga y trata de, quizás con nuestra participación y la participación de otros conferencistas, poder mostrar un poquito la realidad y lo que nos está pasando, ¿no?, en cuestión de redes. Por eso hay que unirse, crear congresos, salas de capacitación, foros, talleres, y yo aplaudo, ¿no?, desde mi país, porque ellos y Donaldo y la doctora Niña de Corsantes hacen una labor muy importante aquí, de prevención, de concientización, trabajo individual, trabajo en equipo. Yo la verdad que estoy sorprendida y admirada de cómo se trabaja, y cada vez que mi primera vez en Guatemala, no sabía qué tan avanzados estaban y qué tan concientizados están en frenar, ¿no?, y sobre todo en reflexionar con nosotros y mostrarle a los alumnos y a través de ellos a la gente común qué es lo que está pasando. ¿Usted quisiera dejar algún tipo de reflexión a los guatemaltecos sobre este tema? Bueno, yo creo que primero hay guatemaltecos que acudan a la Defensoría Pública, que acudan al Ministerio Público. Creo que hay lugares en los cuales tienen que haber organizaciones para denunciar si alguien es víctima o supone que alguien pueda ser víctima de una situación de grooming o de acoso o de pornografía, o si alguna mamá o algún papá piensa que su hijo está siendo vulnerado, que lo ve con un carácter que esté cambiado, depresivo, con miedo. Todo eso es señal de alerta y alarma. Entonces yo creo que debemos estar pendientes. Si bien nuestros hijos están solos en las redes, cuidar, ¿no? Porque no podemos bloquearlos, pero podemos sí hablarles como padres y explicarles cuáles son los peligros en la Internet. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Recuerden, tenemos un compromiso muy grande en un país como el nuestro, que aún hay tantas cosas por superar. No esperemos que sea el Estado. El Estado siempre va muy atrás y los delincuentes cibernéticos van muy adelante. Entonces nos corresponde hablar, acercarnos a nuestros niños, nunca olvidar que son personas que están creciendo y que merecen siempre la guía de los grandes. Que tengan un buen descanso y nos vemos como siempre en un nuevo programa el día de mañana. Hasta pronto.